me tomé el atrevimiento de invitar al profesor Bravo porque fui a su presentación en el Research Center for Nonviolence en Santa Cruz la semana pasada, donde él habló sobre el trabajo que ha hecho con Morena, y me pareció importante que viniera a dar una presentación aquí en español para nuestra comunidad, para los que todavía tenemos familia allá y que nos interesa lo que está pasando en México, y para ver la propuesta de gobierno y los cambios que se vienen, y nos dirá él más al respecto. Entonces lo voy a dejar que él hable más sobre lo que él hace, pero nada más un punto: los baños están aquí a medio pasillo, para que quien guste. Hay bocadillos atrás, por favor, también. En que, miren, como es posible que llegue todavía más gente, para que no tenga que atravesarse, si pudiéramos pasarnos y ocupar los lugares de adelante, y así la gente que llegue rápidamente se acomoda y no tiene que Ariadna por esta invitación. De verdad que es un honor estar aquí con ustedes, porque normalmente yo trabajo en salones de clase en la Universidad de Guanajuato, y bueno, son estudiantes de historia, mis estudiantes casi siempre, pero yo les tengo que dar clases a veces durante su carrera en varios semestres. Entonces, pobrecitos, ya me ven un semestre y otro semestre, ¿sí? Y yo creo que ese sufrimiento no se lo deseo a nadie. Con ustedes, bueno, yo esperaría que nos viéramos más veces, pero voy a tratar de ser muy claro, por eso me voy a apoyar aquí en unos dibujitos que hice, breve también, y dejar más tiempo mejor para las preguntas de ustedes y su participación. Entonces, yo... Y las dejamos más hacia el final, ¿verdad? Sí, para que fluya la presentación, y las guardamos para el final. Tiene razón, Olga. Entonces, si me permiten, voy a tratar de exponer lo más claramente posible, breve, y las preguntas y comentarios los dejamos al final, si no tienen inconveniente. Y bueno, el propósito es doble. En primer lugar, pues compartir con ustedes algo de las ideas y de las perspectivas, o sea, qué esperamos nosotros en la gente de México y relacionada con México, ahora que un partido de oposición ha ganado las elecciones presidenciales en México. Y no solamente eso, sino que también ese movimiento, ese partido del que yo soy miembro, además de ser profesor en la Universidad de Guanajuato, soy activista y militante de Morena, el partido que ganó las elecciones. En la Cámara de Diputados tenemos mayoría, en la Cámara de Senadores tenemos mayoría, y bueno, como saben, la Presidencia de la República también, y a partir del 1 de diciembre pues ya va a ser el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y bueno, con una bancada, es decir, mayoría en el Congreso, es posible que se hagan cosas diferentes de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, y vamos a hablar de qué se ha venido haciendo hasta ahora, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Entonces, ese es uno de los propósitos, pero la charla que di en Santa Cruz, pero también en Oakland, tenía como propósito, primero, antes de ver qué va a hacer el nuevo gobierno, según la información que tenemos, explicar un poco desde nuestra perspectiva qué fue lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado en México, por qué pensamos que ganó Morena, y qué es Morena, quién es esa gente que está en Morena, porque algunos de ustedes quizás vayan con frecuencia a México, pero otros quizás no, por diferentes circunstancias. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que de pronto México, que había estado pues votando para bien o para mal, más bien para mal, mucho por el PRI y por el PAN, pues ahora cambió su voto, porque el voto fue muy importante a favor de Morena y de Andrés Manuel López Obrador? Nunca nadie en la historia de nuestro país, nunca nadie en la historia de México, ningún presidente ha tenido tantos votos como Andrés Manuel López Obrador ahora. Nunca nadie jamás había recibido más de 30 millones de votos en la historia. ¿Qué pasó? Es decir, de toda la gente que votó, más del 53% votaron por Andrés Manuel López Obrador y Morena, ¿sí?
de la gente que votó. Claro, hubo gente que no votó, hubo gente que por alguna razón sí, no lo hizo, pero la gente que pudo emitir su voto mayoritariamente, abrumadoramente por Andrés Manuel López Obrador. Entonces tiene mucha base, mucha legitimidad, cosa que no tuvo Peña nunca, ni Calderón. ¿Sí? Entonces, yo fui a las elecciones a México. muy bien. Oh, ese es un gran esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, entonces esa es la idea, explicar también qué ha pasado desde mi perspectiva. Y bueno, déjenme decirles que nosotros en Morena tenemos una escuela de formación política. Esa escuela de formación política es como una escuela que no tiene muchos salones, de hecho no tiene ninguno, porque esas clases se transmiten por internet, por YouTube, ¿sí? Y es muy importante que ustedes la pudieran conocer y bueno, como les diré al final, que pudiéramos formar comités aquí en los Estados Unidos para varias cosas, no solo para formarnos, estudiar, sino para participar mejor, para defendernos mejor, para exigirle mejor al nuevo gobierno. Por eso es bien importante la participación y de eso voy a hablar enseguida. Pero sí, esta escuela nos puede ayudar a entender las cosas de una manera, yo digo que más efectiva, y también nos puede dar ideas de cómo organizarnos y organizarnos mejor, más efectivamente, para que no cuando vayamos al consulado recibamos siempre una patada en el trasero, es tu problema, ¿sí? Si no tienes documentos, ¿sí? La policía se va a hacer cargo de ti. Entonces, ¿de qué sirve un gobierno así? ¿De qué sirve un consulado, una embajada así? Ese es algo muy importante y yo creo que la clave de muchas cosas está en la organización. Bueno, entonces ahora sí, voy a empezar por ahí tratando de explicar qué es lo que somos. Sobre todo, como hay mucha gente en Morena, somos más de 1 millón de militantes ya. O sea, ya rebasamos con mucho al PAN, por ejemplo, un partido ya muy viejo, de muchas décadas, que tiene en realidad muy pocos militantes. Son muy mañosos y roban, pero son pocos en realidad. El PRI tiene muchos, pero porque los obligan a afiliarse, ¿sí? Manipulan a la gente. Históricamente los priistas han hecho eso, ¿sí? Entonces, perdón si aquí hay gente afiliada al PRI, pero estoy hablando de hechos reales, hechos históricamente comprobados, ¿sí? Ha sido un partido muy manipulador, además de agresivo, ladrón, asesino, todas esas cosas. Entonces no estoy inventando cosas, ¿sí? Es algo que ya se sabe. Bueno, miren, hay mucha gente en Morena y yo no puedo hablar por todos, pero sí, tomando algunas de las enseñanzas de esa escuelita de Morena, yo les puedo decir que estamos nosotros pensando la política de una nueva manera, de una manera diferente. ¿Cómo es eso? ¿Qué es la política? Porque a veces uno escucha la palabra política y uno dice, oh, corrupción, lo mismo de siempre, ¿sí? Y de eso se trata precisamente, de entender que la gente que está participando en Morena y mucha gente que votó por Morena y Andrés Manuel López Obrador está viendo la política ya no como algo sucio y corrupto e indeseable, no, están diciendo, bueno, ahí está la clave de la justicia. Ahí está la solución para la injusticia en mi país, en México. Hay mucha injusticia porque cuando hay pobreza, y en México hay como un 80% de la población, o sea, la inmensa mayoría vive en la pobreza. Aunque las cifras oficiales del INEGI, sobre todo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, dice que es el 52%. Esas son las cifras oficiales y normalmente son muy conservadoras, ocultan la realidad, las cifras oficiales. La realidad debe estar alrededor del 80% de pobreza. En un país con tanta gente tan trabajadora, ¿no es una paradoja, no es absurdo? ¿No es injusto? Es injusto, claro que es injusto que gente tan trabajadora, aunque nos quieren a veces convencer de que somos flojos, traficantes y secuestradores y asesinos y violadores,
la inmensa mayoría de la gente en nuestro país es trabajadora y viene acá gente trabajadora. Así es que ese discurso que nos quieren meter aquí por la televisión y la radio y mucha propaganda, ¿sí? Nosotros decimos, eso nos mantiene desorganizados, creyendo que sí somos culpables de esa pobreza y de la violencia. No, el pueblo no es culpable de su pobreza ni de la violencia que hay, ¿sí? Nos quieren hacer creer eso, pero nosotros tenemos que entender la política de una manera diferente, porque hay una manera diferente y podemos irnos a estudiar la historia y ver cómo se ha estudiado la política. No vamos a hacer eso. Miren, no tenemos que irnos tan lejos. En nuestro país, en México, nosotros tenemos muchos ejemplos de cómo la política no es corrupción, la política no es violencia, la política no es mentira y traición, y la política no es el lujo y la vida fabulosa de unos pocos de cuello blanco y de traje y la miseria de los demás. No, la política no es eso. Nosotros tenemos en nuestro país muchos ejemplos de que la política es algo bueno y es algo necesario. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dirigentes campesinos que organizan a los campesinos para exigir sus derechos, organizarse en sindicatos y lograr cambiar las leyes, obtener beneficios sociales, eso es política. Y es política de la buena. Ese es el tipo de política que necesitamos nosotros entender, que está construyéndose o está reconstruyéndose, ya existe, ¿sí? Pero hay que, cuando se habla de política, de ahora en adelante hay que estar pensando en que toda esa porquería de política del PAN y del PRI y todos los partiditos que lo siguen, el PRD y todos los demás, que antes era un buen partido el PRD, pero se corrompió, ¿sí? Esa política existe, pero es de lo que yo voy a hablar como de la política a la que nunca más deberemos regresar, nunca jamás cambiar. Cuando digo que hay muchos ejemplos, ¿a qué me refiero? Básicamente, voy a hablar varias veces aquí, básicamente me voy a referir a la participación de mucha gente dentro de su comunidad campesina, de su comunidad indígena en nuestro país, que toman sus propias decisiones, que hacen asambleas todo el tiempo para los asuntos de todos, votan, toman decisiones, llegan a acuerdos y la gente se compromete por turnos. Ahora te toca a ti cuidar acá, te toca a ti gestionar esto, te toca a ti ir a hablar con la presidencia municipal y nos vas a rendir cuentas, o sea, nos vas a informar de todo lo que dijiste y prometiste y te comprometiste en el nombre de nosotros, que te dimos temporalmente un poder delegado como representante, ¿sí?, para ese propósito y nada más, para bien de la comunidad. Regresas y rindes cuentas. ¿No cumpliste? Vámonos, fuera y ¿sí?, a reponer el daño hecho, a repararlo, ¿sí?, y va otra persona en tu representación. Así los quitan, ¿sí? Un representante que no funciona es removido inmediatamente, como debe ser, como debería ser en todos los niveles. Entonces, cuando nosotros escuchamos que en Michoacán, por ejemplo, las autodefensas, ¿ustedes han oído hablar de las autodefensas? ¿Quién no ha escuchado hablar de las autodefensas en Michoacán? ¿Quién no ha escuchado hablar de las autodefensas? Bueno, entonces parece que estamos más o menos enterados. Son grupos de gente, pobladores en su comunidad, que hartos ya de que el narco esté dominando ese territorio, que hace y deshace, que tala los bosques clandestinamente, o sea, ilegalmente, corta los árboles y vende la madera, y la gente en su tierra viendo cómo están acabando con sus árboles, con el suelo, vaya, haciendo cosas terribles en el territorio de las comunidades, y la policía no los defiende, y el ejército no los defiende, y el presidente municipal no los defiende, y el gobernador no los defiende, y el presidente de la República Mexicana no los defiende. La gente dijo, no, ya basta, ya basta. Se organizaron y se tuvieron que armar.
Entonces, en varios lugares de Michoacán, las autodefensas funcionaron como el último recurso que la gente utilizó para defender su familia, su casa, su tierra, porque se llevaban a sus jóvenes. Como en tiempos de guerra, entraba el narco y se agarraba a los jóvenes y se los llevaba, ¿sí? Entonces desaparecían los jóvenes, los obligaban, y los obligan todavía, a participar en el narcomenudeo como distribuidores hormiga de drogas. Y esos jóvenes, la mayoría pues mueren así, jóvenes, dedicando su vida a esas cosas tan terribles, matar o morir todo el tiempo y terrible. Ya hablé de sus bosques, de sus tierras, de sus aguas, porque ese grupo de los narcos en México son como una gran empresa capitalista. Así funciona. Ven los bosques, la tierra, las minas, el agua, a la gente los ven como mercancías. Ellos disponen quién, ¿sí? Entregan gente, trafican con gente y ellos dicen quién va a explotar aquí estas minas. Porque en muchos lugares de nuestro país no es el presidente municipal el que manda, ni el gobernador, es el narco. En muchos lugares de nuestro país es así. Entonces la gente, hasta la coronilla de eso, dijo, no podemos, fíjense qué terrible. O sea, la gente no veía justicia, no veía la posibilidad de que el Estado mexicano, el gobierno mexicano, pusiera orden, justicia. Entonces ellos mismos, nosotros, se organizaron y de varios municipios echaron fuera al narco, pero también echaron fuera a la policía y al ejército y a los presidentes municipales. Y en esos municipios no hay elecciones así como estas en las que participamos, de credencial, no. Ahí eligen sus propias autoridades y en esa comunidad todos se conocen, todo el mundo se conoce. Y claro, ven, vamos a elegir y eligen directamente a mano alzada. Votan por alguien para su representante. Y las cosas cambiaron. De muchos de esos territorios se fue el narco, pero también se fueron todas esas fuerzas que estaban ya corrompidas, podridas. Entonces, esos son algunos municipios, no todos, algunos municipios en donde las cosas hoy están funcionando así, sin partidos políticos, sin presidente municipal, ni gobernador, ni policía corrupta, ni ejército corrupto. ¿Qué es lo que pasa ahí? El gran ejemplo que tenemos que tomar es la participación ciudadana. Mujeres y hombres participando por igual y tomando decisiones de lo que vamos a hacer en nuestra comunidad. ¿Sí? Como si dijéramos aquí en Watsonville, vamos a poner orden porque están pasando cosas que no nos gustan. Y la propia comunidad, uno diría, pues qué bonito, miren, la gente ni llama a la policía porque ellos mismos, ¿sí? Ponen orden, todo está limpio, ¿no? La gente trabajando. Bueno, cosas así. Eso que es la participación, eso es participación política. Eso es política de la buena, de la que no hace daño. Es la participación política que hace mucho bien. Pero la participación así de la gente directamente votando, proponiendo a mi candidato y votando así a mano alzada, eso es posible, es factible en un nivel, en un primer nivel, ¿sí? Si nosotros imaginamos que aquí está el pueblo, aquí abajo dice pueblo, no sé si se alcanza a ver desde atrás, el pueblo. Nosotros le llamamos en la universidad la comunidad política. ¿Por qué? Porque todo el pueblo tiene que estar politizado, toda la gente tiene que participar y eso es estar politizado. O sea, en el buen sentido. Todo el mundo tiene que ser político porque nos han acostumbrado a que políticos son nada más esos de cuello blanco y de traje y corruptos y que roban y no, ¿verdad? El pueblo tiene que estar politizado, bien informado, bien participativo, bien atento y siempre cerca. A los gobernantes, a los representantes, hay que tenerles la rienda bien cortita, ¿sí? Y controlar y que falla, vámonos para atrás. ¿Sí? No digo que golpearlos, no. El Bronco decía que mochenle las manos. Eso es un payaso que no cuenta, políticamente no existe. Políticamente no existe. Sí, tuvo ahí algunos votos, cuidado. Pero
Eso puede ser fascismo, puede ser... La idea de él es que todo se resuelve con más violencia. A los ladrones cortarle las manos. Y jaja, oh, la gente, mira, algunos votaron, pues bueno, no mucha gente, pero sí, hubo quienes votaron por él, pero cuidado, que esa no es la solución de los problemas. O sea, ahorita, para empezar, el presidente actual, Peña Nieto, pues, andaría, ¿cómo se dice? Manco, y tunco, porque hasta la pata. Bueno, es el pueblo participando, la comunidad política participando, y participa desde que nos organizamos, por ejemplo, en un sindicato de agricultores, para lo que sea, para gestionar precios de garantía, seguros al campo, ¿verdad? Porque si hay una helada y la cosecha se perdió, bueno, un seguro, más o menos salimos ahí, no perdemos tanto. ¿Sí? Desde que nos organizamos ahí, eso ya es una institución. Eso ya, cualquier forma de organización que tengamos nosotros, aunque sea en la escuela donde estudia mi niño Santi, que está ahí atrás, en la escuela primaria. Yo fui miembro de la comisión de, ¿cómo se llama?, de padres de familia. Sí, decidíamos cositas chiquitas para la escuela. Esa es una institución. No solo la escuela, sino la organización de padres de familia es una institución. Siempre que los seres humanos, desde los tiempos más antiguos, y la humanidad tiene como 2,5 millones de años de existencia, según la ciencia, según la arqueología. Yo soy arqueólogo, por cierto, no me había presentado. Luego, de mí, pero ahorita no quiero hablar de mí. Yo soy arqueólogo. Según la ciencia de la arqueología, la humanidad tiene unos 2,5 millones de años. Y provenimos del mundo animal, y no estoy diciendo nada nuevo, ¿sí? O sea, de unos changuitos ahí, pero así inteligentillos, y luego evolucionaron, pero desde que ya la ciencia dice, estos ya son humanos. ¿Por qué? Porque están organizados y elaboraban herramientas, y esas herramientas luego fueron evolucionando a lo largo de la historia hasta hoy, ¿verdad? Todo esto son herramientas, todo esto. O sea, hay una continuidad, porque otros animalitos, hay pajaritos que usan herramientas también, ¿verdad? Y unos changos, unos chimpancés usan herramientas, sí, pero sus herramientas desde hace millones y más millones de años no se han desarrollado. Las nuestras sí se han desarrollado, pues claro que se han desarrollado, ¿verdad? Somos humanos. Bueno, desde entonces, desde aquella época, hace 2,5 millones de años, ¿para qué se organizaban? Para sobrevivir. Ahí no andaban con que querían una camisa de moda o unos zapatos, ¿no? Sobrevivir, como fuera, comiendo gusanitos, qué sé yo, frutas, raíces. Esa organización para sobrevivir ya es una institución, eso ya es política, porque juntos estaban gestionando la vida, tratando de garantizar su vida, que no se murieran en esta generación, sino que los pequeños crecieran y así. Y gracias a ellos estamos vivos nosotros aquí. ¿Sí? Bueno, eso es muy importante, perdón. Eso es muy importante porque ese es el origen, hace 2,5 millones de años, de la buena política. Todo el mundo trabajaba con sus herramientas muy primitivas, si ustedes quieren, pero todo el mundo trabajaba. Hasta los pequeñitos, ellos podían ser los encargados de recolectar algunos frutos, ¿sí? Los frutos maduros que se caían, sí, pero no los podridos, recoges, iban aprendiendo. ¿Cómo aprendían a trabajar? Trabajando. No iban a la escuela, la vida era la escuela, ¿sí? Entonces, esa es una institución, eso ya es política. Política económica, pero política. Y así, siempre. La familia es una institución. O sea, siempre hemos estado en grupos y organizados. La familia es una institución. Y así, las instituciones han existido siempre, porque la humanidad es colectivista y está organizada en instituciones, actúa organizadamente. Bueno, eso es lo que estoy aquí en esta columnita. No se alcanza a ver, pero yo lo voy a decir. Esto me sirve a mí para organizarme, ¿sí? Como un sindicato de agricultores, o bien las comunidades indígenas son instituciones ya más grandecitas, y así, por ejemplo, las víctimas de la violencia, de que en México el ejército ha cometido muchas veces violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el presidente de entonces, Calderón,
echó al ejército a las calles y a las carreteras. El ejército no debe estar en las calles y en las carreteras. El ejército debe cuidar las fronteras, auxiliar en caso de desastres, ¿sí? Pero no debe hacer labores de policía, porque están hechos para otra cosa. Ellos llegan y aplastan, ¿verdad? Tiene sus funciones el ejército. Los movieron, los metieron a las calles, a las ciudades y ya. ¿Sí? Hay víctimas de eso. Esas víctimas ya organizadas son una institución y exigen justicia, que se investigue bien, que no haya dudas, que no haya impunidad, o sea, que no haya gente culpable sin castigo, que no haya impunidad. ¿Exigen las víctimas? ¿Exigen algo justo? Claro que sí exigen algo justo, pero muchas veces ni siquiera justicia se les da a las víctimas, ¿sí? Y a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas. Es triste, pero así sucede. O sea, siempre estamos participando. Todo eso es organización y participación política. Puse aquí, miren, víctimas. Los 43, saben ustedes de los 43 estudiantes que en Iguala fueron desaparecidos, como se sabe ahora, por la policía de Iguala y por el ejército. Y bueno, ahí el gobierno de Enrique Peña Nieto ha tratado de ocultar la verdad. Pero ha habido una comisión de expertos internacionales que han investigado a fondo, han dicho no, pues está involucrado el ejército, la policía, etcétera, etcétera. Y al final Peña dio instrucciones de saquen a esos, porque van a descubrir la verdad y ahí está involucrada gente de ellos, ¿sí? Priistas, panistas, perredistas, una cosa horrenda. Sus familiares de los 43, todavía hoy ya se van a cumplir 4 años de que desaparecieron estos muchachitos, se estarían graduando ahora, esos 43, pero es muy probable que ya no existan, es muy probable, pero sus familiares siguen exigiendo correctamente, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esa es una postura política correcta, ¿sí? Claro, quién sabe si estén vivos, pero ellos exigen eso. Bueno, hasta ahora no ha habido una respuesta positiva. Ellos están organizados, son una institución, de hecho su participación es muy importante en nosotros, después de todo esto que ha sucedido con los 43 y el activismo tan fuerte de sus familiares y mucha gente que los apoya de muchas maneras. En México esto ha sido un factor para que la gente votara esta vez como votó. Nosotros podríamos decir que somos hijos políticos de los 43 muchachos. Han marcado México, hay una cicatriz muy profunda en México por esa injusticia tan terrible con estos muchachos, que nosotros ya no somos los mismos, ya no somos los mismos, no podemos ser los mismos, porque ya tenemos muchos casos de injusticias así. Esa fue tremendamente grande porque se hizo pública muy rápido, en parte por el uso de las redes sociales también. Salió la información, la querían ocultar, ¿sí? El gobierno, el ejército, no se pudo porque las redes sociales y algunas investigadoras, investigadores, por ejemplo, una periodista que, por cierto, creo que está aquí, trabaja aquí cerca en Berkeley, Anabel Hernández, una periodista o investigadora de talla mundial, una mujer muy inteligente, muy poderosa por su capacidad de investigar, por su valentía, está amenazada de muerte en México. Por eso ella trabaja aquí y cuando va a México, pues tiene quien la cuide, tiene como guardaespaldas, porque es una periodista, gente muy necesaria en nuestro país, porque ellos muchas veces nos dan más esperanzas de saber la verdad que el gobierno, ¿verdad? Pues claro, es una mujer muy inteligente. Y hay muchos periodistas, no tantos como quisiéramos, pero muchos periodistas de investigación muy buenos, muy inteligentes y son muy necesarios en México, donde el gobierno del PRI, del PAN, por mucho tiempo siempre nos han ocultado las cosas y se roban todo y no nos dicen nada y desaparecen y no nos dicen. Se necesita gente limpia, independiente, que investigue y saque la verdad. ¿Tenemos derecho a saber la verdad? Claro, debe ser un derecho humano, no sé si es un derecho humano. Hay que saber la verdad de las cosas, sobre todo de las cosas públicas. El gobierno es nuestro dinero, el gobierno se sostiene con lo que ustedes aportan, lo que todos aportamos. Yo de mi salario chiquitito allá en México como profesor,
¡pum! 30% me mochan. Para impuestos, yo digo, está bien. Yo no me quejaría si funcionaran bien las cosas en México, si no hubiera corrupción, si hubiera buenos servicios, si las ciudades estuvieran limpias, si hubiera apoyo para el campo, no me quejaría. Pero como pues, casi nada de eso hay, si me quejo, digo, es mucho lo que me están quitando. ¿Y dónde están esos servicios? Qué feo, ¿verdad? Eso debe cambiar. Así es que aquí estoy poniendo todo eso. El EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es un colectivo, más bien es un grupo de muchos grupos de indígenas en Chiapas que hablan diferentes lenguas de la familia maya, ¿sí? Además de muchos de ellos son bilingües y algunos solamente hablan su lengua, pero hay muchas lenguas en esa región, Chiapas, Tabasco, Quintana, Campeche, etcétera, etcétera. El EZLN, como ustedes saben, en 1994 salieron en las noticias porque se rebelaron, ¿sí? Y se enfrentaron al ejército mexicano en Chiapas y resultó que ya tenían una preparación de varios años, una organización muy sólida. ¿Y qué era lo que quería el EZLN? Pues cosas bien sencillas, como respeto a su dignidad, como pueblo indígena, que tiene su lengua, su cultura, sus costumbres, sus tierras, sus aguas. Tan solo esas cosas bien normales eran lo que pedía el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues no, la respuesta del gobierno de Ernesto Zedillo, del PRI, fue ejército. ¿Sí? Compraron un montón de vehículos, creo que están hechos aquí, Humvee o Hummer, o no sé cómo se llama, de esos. Cientos para rodear a los zapatistas en Chiapas. Hasta los bombardearon con la aviación, la Fuerza Aérea Mexicana, algunos aviones de la Segunda Guerra Mundial, pero salieron en la televisión disparando al pueblo. Terrible, ¿no? El gobierno mexicano disparando misiles, misiles ahí de segunda que los compraron en una thrift shop, una tienda de segunda, a nuestro pueblo. ¿Qué querían ellos? Dignidad, respeto. Esas cosas están pasando, por eso se organizaron y desde entonces, desde 1994 y hasta hoy, son una referencia. Cuando pensamos en lucha de los pueblos indígenas, el EZLN siempre está en nuestra mente. Hay otros grupos, no solamente el EZLN, otros grupos que no son ejércitos, que son, ¿sí?, consejos indígenas, etcétera, etcétera, y lo que quieren es lo mismo, que se respete su tradición, su tierra, su vida, su derecho a una vida digna, que acabe el racismo que hay en nuestro país. Hay mucho racismo en México. Uno piensa, no, allá los gringos son racistas. No, señor. En México hay mucho racismo, ¿sí?, contra nuestros hermanos indígenas. Aquí está, en este color hay sangre indígena, ¿sí? Tengo sangre española también, tengo sangre quizás árabe, porque los españoles que llegaron acá eran un regrupijo también. Y eso es lo bueno, o sea, somos representantes de muchas culturas del mundo, ¿sí? Bueno, pues en todo caso, los grupos indígenas muchas veces son más conscientes de sus raíces que nosotros. Uno dice, ay, pues es que con tanta revoltura ya no sé de dónde vengo. No sé, pero es muy importante que uno se identifique, ¿sí?, de algún modo. O sea, yo diría, yo soy un hombre mestizo, ¿verdad? ¿Qué es lo que me identifica a mí? A mí me identifica, por ejemplo, podría decir yo como ejemplo el dolor. Mi pueblo sufre hoy, mi pueblo sufre, su dolor es mi dolor. Y yo no puedo descansar, y mi cabeza no descansa, y no descansará mientras mi pueblo siga sufriendo. Ser pobre, la pobreza es una forma de violencia. Es decir, una persona pobre puede estar sufriendo aunque a veces no lo sabe.
porque ha naturalizado y ha normalizado la pobreza. No, ser pobre, pues siempre he sido pobre. Mis padres eran pobres, mis abuelos eran pobres, siempre ha habido pobreza. No, señor, tenemos que cambiar de forma de pensar y dejar de normalizar, dejar de naturalizar la pobreza. No, si somos un pueblo tan trabajador, no debemos, no es justo, no es correcto ser pobres. Hay que cambiar también eso, muchas cosas. Y esa escuelita, como les digo, nos está dando estas fuerzas, esta idea, esta claridad de ideas para pensar que otra política es posible, pero también comprometernos. Por eso digo, no dejo de pensar en eso. Hasta mis sueños ahora están llenos de política. Bueno, pero está bien. Y yo, bueno, pues le pediría perdón 1000 veces a mi esposa y a mi niño, porque siempre me escucha bla, 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 bla. Pero en este momento que es un momento en que un nuevo periodo en la historia de México está comenzando, así de grande es este momento. Una nueva etapa en la historia de México. Sería, en los libros de texto del futuro muy cercano, esto ya es un nuevo capítulo en la historia de México. ¿Cómo puedo yo descansar? ¿Cómo puedo dejar de pensar en esto? El dolor de mi pueblo es mi dolor, por eso digo, y yo no sé cultivar la tierra, soy un ignorante y apenas me agacho tantito. ¿Sí? Yo sé hacer otras cosas. Y en lo que yo sé hacer, humildemente, trato de mejorar, trato de compartir y trato de escuchar y de entendernos. Tratar de ponernos de acuerdo y hacer luego cosas concretas. Además de bla, 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 hacer cosas concretas. Y de eso voy a hablar también. Entonces, así, muchas formas. El Consejo Nacional Indígena es el EZLN, el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional, participa en una organización más grande de todo México, que es el Consejo Nacional Indígena. Muchos grupos, por ejemplo, los yaquis, que hay en Sonora, están defendiendo su agua, porque les quieren desviar el río para construir una presa que va a beneficiar a unas compañías mineras y ellos dicen, alto, 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 nosotros aquí vivimos desde hace muchas generaciones y sin el agua no podemos vivir, primero. Y luego las compañías mineras que están autorizando para que extraigan la riqueza de nuestro México y se la lleven a Canadá y dejen aquí devastación y miseria, esa actividad minera, así como la están autorizando, además daña nuestras aguas subterráneas porque contamina el suelo, suelta. Ellos sacan oro, plata, cobre, lo que sea, pero en el proceso de trabajo del mineral utilizan sustancias muy tóxicas, venenosas pues, que las dejan en la tierra, ¿sí? Ahí todo revuelto, sin suelo, sin bosque, porque sacaban el suelo, lo que les interesa es lo que está abajo. Para sacar lo que está ahí adentro, arriba destruyen todo. Y los restos tóxicos, venenosos que dejan ahí encima, les llueve. ¿Y qué pasa con esas sustancias tóxicas? Se van adentro en la tierra, contaminan los mantos freáticos, o sea, esos ríos y lagos subterráneos que luego, ¿sí?, nosotros vamos a utilizar, porque salen más abajo en los manantiales o mediante pozos y bombas sacamos el agua, pero contaminada. Hay gente que se está muriendo por esa agua envenenada que provocan las mineras. Entonces,